Las crónicas de Pax Hispánica. Saludos Pax Hispanos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las crónicas de Pax Hispánica, programa en formato podcast destinado a desmentir la leyenda negra y tratar diversos temas de la historia de España. En el programa de hoy tenemos con nosotros al youtuber Screw16, también conocido como Aitor, que es un ex militar que suele tratar pues precisamente temas de ejércitos, temas militares en su canal. Saludos Aitor. Bueno, saludos Pax, es un honor y te quiero dar las gracias por invitarme al canal. Es un honor para mí estar contigo porque soy bastante seguidor de tus vídeos. Yo soy aunque no soy experto, no tengo ningún título universitario sobre historia ni nada por el estilo. Soy un gran apasionado de la historia, me encanta la historia, soy hispanista y tengo las aspas de Borgoña, igual que tú en el emblema, ya desde hace unos cuantos años. Y la verdad es que me encantan tus vídeos y nada, espero que sea un programa ameno donde aprendamos bastantes cosas del mundo militar, de histórico. Entonces nada, deseando ya empezar. Bueno, una de las cosas que solemos pensar siempre los hispanistas cuando hablamos de esa unión es siempre a nivel militar. Me da la sensación de que no solo seríamos una potencia, si los países hispanos se unen, no solo sería una potencia económica o una potencia cultural, sino que también pasaríamos a ser una potencia militar. No sé tú cómo lo ves esto. A ver, aquí hay que destacar dos factores. Yo creo que en términos relativos, tenemos que hablar en términos relativos y en términos absolutos. En términos relativos, ¿qué quiero decir? Si nos unimos ahora, por ejemplo, el día de mañana formamos un país, por así decirlo, y mezclamos todos los aparatos, todo el equipamiento que hay actualmente en los arsenales de Hispanoamérica y España, y en términos absolutos lo que podríamos llegar a construir, la industria militar que podríamos llegar a tener, el poderío militar que pudiéramos llegar a tener de aquí a un futuro, ya investigando, construyendo, desarrollando todos juntos equipamiento, vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel ahora mismo, esto es un tema que he analizado en mi canal hace ya unos años. A nivel militar ahora mismo, si nos uniéramos todos, la verdad es que sí seríamos una potencia militar destacable dentro de las 10 primeras, incluso yo me atrevería a decir que la quinta, rivalizando con Francia, seguramente incluso por encima de Francia. Pero es cierto que para la cantidad de personas que somos y para el Producto Interior Bruto común que manejamos, no supondríamos una amenaza real, ni siquiera, yo diría que para Rusia. Aunque bueno, lo de Rusia también hay que verlo detenidamente porque claro, ahora mismo con la guerra, pues gran parte del material que poseía pues lo ha ido perdiendo. Pero sí que es cierto que para atacar a las dos grandes superpotencias del mundo, China y Estados Unidos, nos quedaríamos muy muy lejos. Por tanto, sí es cierto que en términos absolutos yo creo que, imaginando que nos uniéramos ahora en una especie de país o confederación, a nivel absoluto, pues de aquí a final de siglo podríamos ya rivalizar con esas grandes potencias. Ahora mismo no seríamos ningún tipo de rival a nivel militar. Claro, porque bueno, una de las cosas que planteamos los hispanistas soñadores cuando hablamos de esa unión es, bueno, yo soy el primero que lo tiene en mente, que se da esa unión, pero claro, esa unión se puede dar, pero luego puede estar mal gestionada, como pasa ahora en todos los países hispanos, ¿no? Tenemos una serie de políticos incompetentes, de políticos ruinosos, de políticos traidores y por supuesto pues una infraestructura que es desaprovechada, que no termina de rendir bien, que no se le puede sacar el rendimiento adecuado y en consecuencia pues estamos como estamos. Entonces claro, pese a que se dé esa unión, nada nos tiene por qué garantizar que todo de repente vaya a estar bien gestionado, que de repente seamos una potencia, bueno, que nos pongamos todos de acuerdo. Entonces, bueno, pues teniendo un poco más los pies en la tierra, sí que es verdad que al final los hispanistas, por lo que principalmente votamos, o por lo que principalmente nos movemos, es por ampliar lazos, crear lazos, construir puentes entre los países hispanos. No necesariamente hablo de que se forme un país, pero sí una red de alianzas, una red de cooperación
Ya se han dado iniciativas, como es por ejemplo el Parlamento Global Hispano o la iniciativa de reunificacionistas.org, no es la única, pero a nivel militar sí que me interesa mucho, porque sí que veo que los países hispanoamericanos están bastante enfrentados entre ellos. No sé si tú también lo has notado. Sí, sí, claro, por supuesto. Cada vídeo que hago viendo alguna cosa de tema ejércitos de Latinoamérica, bueno, no me gusta el término de Latinoamérica, eso lo que pasa es que está muy, muy popularizado, pero a nivel Hispanoamérica, pues sí que lo he notado muchísimo, o sea, hay muchas tensiones, sobre todo lo que es en la parte sur, en el cono sur, Chile, Argentina, Perú, incluso Bolivia, esos países, pues hay mucha tensión entre ellos. A nivel de lo que te comentaba de país, básicamente yo lo comento porque veamos un poquito, más que nada, las capacidades que tendríamos todos si nos unimos en esa forma de gobierno. Tú también comentabas, bueno, pues lo de estrechar lazos. Yo también, una de las cosas que más barajaba era una posible alianza militar, donde, bueno, pues tenga algunos artículos parecidos a la OTAN, como podría ser el de defensa mutua, y sobre todo eso para soliviantar también algunas tensiones, ¿no? El tema que comentabas tú de estrechar lazos para ir soliviantando esas tensiones que vienen del siglo pasado y sobre todo del siglo XIX, y también han sido promovidas pues por otras potencias rivales, sobre todo por Estados Unidos en su momento, cuando se dan las independencias, pues sí que favoreció mucho esa inestabilidad en el continente, incluso un poquito la balcanización, también Inglaterra, obviamente que en ese periodo histórico pues todavía era la primera potencia mundial. Entonces, bueno, sí, está claro, yo al final veo muchísima tensión, muchísima rivalidad que queda sobre todo de otras épocas, y claro, lo de formarse un país de un día para otro, eso está claro que no va a pasar. Primero tiene que pasar por otra serie de cauces. Entonces sí que es cierto lo que comentas, que hay muchísima tensión. Claro, porque, bueno, corrígeme si me equivoco, que tú vas a entender más que yo de esto, pero uno de los motivos por los que puede haber tensión o fricción entre dos países es precisamente que compartan frontera. Hasta la llegada de la Unión Europea, guerras entre España y Francia ha habido siempre, y entre España y Portugal también. España con el norte de África igualmente, pero a día de hoy, como el norte de África no está en la Unión Europea, sigue habiendo esas tensiones. Lo estamos viendo con Marruecos y el sátrapa que tienen por rey constantemente, ¿no? Pero claro, en el tema de Hispanoamérica, como hay tantos países divididos compartiendo frontera, es normal que también se genere esa fricción. Es decir, no existe una unión que les impida entrar en guerra como sí ocurre en Europa, ¿verdad? Claro, totalmente de acuerdo. La verdad es que el tema de la alianza militar, al igual que digo que hay muchas tensiones, hay mucha gente, muchas voces que ya empiezan a destacar lo importante que es esto a nivel geopolítico. En principio, para evitar lo que tú comentabas, ¿no? El tema de las tensiones, dilatar pues esas tensiones, estrechar los lazos de cooperación, y sobre todo hay que tener una cosa en cuenta, el enorme potencial que tiene todo lo que es el tema de Hispanoamérica. Pero, como te comentaba, hay muchas voces, incluso no dentro del hispanismo precisamente, que ya reclaman, ¿no?, como una especie de acercamientos a nivel militar, a nivel político, porque el mundo al que vamos, yo lo he comentado muchas veces, a mí me gusta mucho la geopolítica, también no soy obviamente ningún tipo de experto, pero sí que es cierto que soy un apasionado. Y estamos viendo cómo el mundo se está polarizando en bloques cada vez más potentes, donde las superpotencias van acumulando mucho más poder cada vez, están aunando ese poder. Estados Unidos lo vemos ahí con Europa, ¿no? Como sobre todo con la guerra de Ucrania, pues se ha acumulado, amasado esa capacidad de decisión muy grande. Y por otro lado, China. Entonces, si España, y yo aquí velo por los intereses de España, obviamente quiere tener un poco de poder, de decisión en el mundo futuro, pues va a tener que aunar esfuerzos con otros países. La Unión Europea, a nivel, yo creo que futuro, va a ser un auténtico fracaso. O sea, yo creo que antes o después pues va a colapsar, porque ya digo, está perdiendo una influencia tremenda. ¿Y para dónde deberíamos ver más los españoles? Pues un poquito para nuestra historia, ¿no? Para nuestra identidad, que es América al fin y al cabo. Entonces ahí yo creo que, aunando esfuerzos con los países hispanoamericanos, sí podemos tener un bloque a futuro que pueda rivalizar con esas superpotencias como son China
y Estados Unidos. Y sobre todo, muy importante, que también no se le da prácticamente nada de importancia, de hecho es un tema muy poco explotado, el tema de las Filipinas. También es muy importante volver a poner la influencia hispana en las Filipinas. ¿Por qué? Porque actualmente, así como antiguamente había la teoría de que la Tierra estaba dividida como en ejes y el corazón de la Tierra era justo esa parte de Europa del Este, la teoría me parece que se llama el Gran Corazón de la Tierra. No me acuerdo ahora muy bien cómo se llama la teoría, pero es de principios del siglo XX, es una teoría geopolítica, pero ahora estamos viendo que esa teoría pues ya está totalmente desfasada, quizás en el momento funcionaba, pero ahora mismo el corazón de la Tierra, por así decirlo, la zona más importante es el eje de Asia-Pacífico y nos conviene entrar ahí. A los hispanos, ya me refiero a los de América, tanto como a los de Europa, a los españoles. Entonces, ¿por dónde podemos hacerlo nosotros? Por las Filipinas. Entonces, yo creo que es materia muy importante tratar de extender el español y la cultura hispana en Filipinas, de volver a reinstaurar, ¿no?, esa cultura, porque por ahí podemos entrar a lo que va a ser el futuro, que va a ser ese eje Asia-Pacífico y sobre todo al mar de la China Meridional, que es un mar muy rico, ya sea en pescado, ya sea incluso en recursos naturales. Por tanto, ahí también tenemos que considerar a las Filipinas, ¿no?, que muchas veces se la deja de lado, pero creo que es de vital importancia estratégica. Claro, porque no es sabido, ahora que has hablado del idioma, pero no es sabido por la gente que el idioma español y la cultura hispana han estado perseguidas en muchos países. Es quizá un episodio bastante desconocido, sobre todo por los españoles, lo cual me ha llamado siempre mucho la atención. Esa especie de autoodio que tenemos también se traduce en una autoignorancia. Es decir, cuando no soy partidario para nada de buscar el victimismo, pero tampoco de evitarlo. Y la sensación que me da es que cuando se ha perseguido el hispanismo, aquí nadie ha dicho nada y aquí nadie se ha preocupado. En el caso de Filipinas, así como en Wuhan, también pronunciado, Wuhan o Wuhan, el español ha estado perseguido. Y en Cuba, bueno, ha tenido una influencia fuerte estadounidense hasta que llegó su dictadura, vamos a decir, su revolución cubana, y entonces ya, bueno, pues ahí digamos que han salvado un poco el habla, bueno, han salvado, no es que hayan salvado el habla hispana, es que han impedido que pueda entrar influencia estadounidense, ¿no? Pero bueno, por esa dictadura que se han montado allí. Pero efectivamente, en el caso de Panamá es habitual ya el inglés. En el caso de Filipinas, el español está muy desaparecido. Yo no sé si realmente se puede considerar español lo que queda allí. Yo los últimos datos, o sea, que he investigado sobre Filipinas es que aproximadamente el 10% de la población sabe hablar español. Ojo, porque Filipinas estamos hablando de más de 120 millones de habitantes, por tanto serían más o menos unos 12 millones. Y después está el tema del tagalo, que es el idioma oficial en las Filipinas, que conserva mucha influencia del español. Por ejemplo, ellos el saludo que emplean en Filipinas es hola, ¿cómo estás? Tal cual, o sea, eso es en tagalo, pero realmente, pues obviamente procede del español. Pero sí es cierto lo que comentas, que Estados Unidos, después de la guerra contra España, pues borró prácticamente o intentó borrar cualquier rastro de cultura española en Filipinas, y para mí es materia menester volver a meterse ahí como sea. Y ojo, no solo tiene por qué hacerlo España, México, o sea, de alguna manera volver a unir esos lazos con las Filipinas. Con ese idioma filipino-español, supongo que te refieres al chabacano, bueno, que llaman idioma criollo chabacano, no al tagalo. El tagalo es el autóctono con influencia española. Sí. Pero luego tienen el que puramente era español, digamos, que es el que se conoce como chabacano, que es la lengua criolla de Filipinas. No solo se habla en Filipinas, creo recordar que también se habla en parte de Malasia, Indonesia, y es un poco mezcla entre el español y... Bueno, viene del español, pero claro, tiene un montón de lenguas. En Filipinas es que hay varias lenguas oficiales. Sí. Entonces tienen ahí ese tema. Yo creo que la huella española va a ser imborrable, pero va a llegar un momento en el que, bueno, pues como es hoy, que prácticamente es inapreciable. No se termina de borrar, pero tampoco tiene ningún peso, ¿no? Sí, tal cual. En el caso de Hispanoamérica sí que es más difícil que la quiten, porque parece ser que incluso la han identificado como suya, en ningún momento ha estado perseguida,
vamos a decir, en caso de Argentina, en el caso de Chile, ahí la tienen como lengua propia, aunque comparte con lenguas indígenas, ojo, como así ocurre en México. Y en Paraguay también. Sí, cierto. En Paraguay además tiene bastante presencia. Sí. Me ha llamado siempre mucho la atención porque en el caso de todos estos países se ha denunciado mucho que España acabó con sus lenguas indígenas. Cuando yo precisamente hablo de ello en mis vídeos, lo que ocurre no es que España acabe con sus lenguas indígenas, es que España crea gramáticas con lenguas indígenas para que no se pierdan y poder evangelizar en su idioma, con lo cual gran parte del conocimiento que tenemos de sus idiomas se debe al periodo español. Sí, es cierto, ¿no? Es que es muy curiosa es la forma que tienen ellos de ver, ¿no? De a España o lo que hizo España en aquel periodo. Sobre todo, yo creo que es más parte de la ignorancia y de la incultura que otra cosa, ¿no? Que incluso un odio a España o algo así. No, yo creo que eso parte en sí de la ignorancia, porque es lo que tú dices, ¿no? Al final España, pues... Yo creo que sobre todo la diferencia viene a raíz de la religión católica y el protestantismo. Yo creo que ahí hay dos maneras totalmente distintas de ver el mundo. Lutero, por ejemplo, era una persona muy fundamentalista, principios protestantes, y eso como que se traslada un poco a Inglaterra. También Calvino, ¿no? Sobre todo con el puritanismo y este tipo de cosas, pero sobre todo hay una misión muy distinta. España sabe reconocer a través del catolicismo las diferencias del otro, y el hecho de que sean diferentes también los hace humanos, también los hace iguales, o sea, pero esto no pasa de la misma manera en el protestantismo, ¿no? Que al final es como que lo diferente es lo malo y hay que erradicarlo. ¿Por qué? Porque el protestantismo, como dije, parte de esa base muy fundamentalista de Lutero, ¿no? Que al final tenía un odio, bueno, sobre todo a España y al catolicismo muy desmedido, y esto como que se traslada. Entonces, bueno, yo creo que ahí España, pues a raíz del catolicismo, que muchas veces está atacado, ¿no? Yo soy, por ejemplo, soy católico practicante, y sí que muchas veces veo ese ataque, ¿no? Como que el catolicismo es una religión de retraso, como que el catolicismo no trajo nada bueno al mundo, pero yo creo que el catolicismo en sí es la religión más integradora, ¿no? Porque los españoles llegan ahí a América, ven a los indígenas, que obviamente son diferentes, pero conciben en esa diferencia humanidad también, y por tanto la necesidad de evangelizar, y por tanto la necesidad de aprender las lenguas y la cultura de esta gente también. Exacto, así es. En el caso, o sea, no es casual que la religión cristiana haya llegado tan lejos, especialmente la católica, y que sea la rama más extendida dentro de la religión más extendida, que es el cristianismo, ¿no? Dentro del cristianismo la más extendida es el catolicismo, y esto se debe precisamente a esa labor integradora, que por otro lado hay que decir que también es lo que busca el hispanismo, porque el hispanismo lo que busca es integrar, es incluir, no es excluyente, no es hasta aquí llega mi frontera, tú no formas parte, no, al contrario. Entendemos que hay hispanos en países que no son propiamente hispanos, como pasa en Estados Unidos. Entendemos que hay hispanos en países donde se está perdiendo el hispanismo, como es el caso de Filipinas, que lo hemos nombrado, ¿no? Pero es que esto, lo que comentas de la capacidad integradora, ya es una cuestión identitaria del hispano, ya sea de Hispanoamérica, de España o de incluso Filipinas, también lo he visto bastante, que esto no lo han borrado los estadounidenses. Es esa capacidad de integración, porque esa capacidad de integración viene a colación de lo que te comenté del catolicismo, ¿no? De evangelizar a todo el mundo, de la diferencia, encontrar la humanidad. Y esto viene todo a raíz para mí, en mi opinión, del catolicismo, que es algo ya identitario de los propios hispanos. O sea, tú te vas, por ejemplo, a Noruega y verás que la gente es mucho más fría, que la gente seguramente no te pase tanta confianza. Te vas, por ejemplo, a otro país, a República Checa, por poner un ejemplo, y seguramente veas una diferencia bastante plausible entre la calidez de la gente, esa capacidad de integración de la gente, y por ejemplo, a comparación de si te vas a Argentina o si te vas a Chile, verás que la gente es mucho más cálida, mucho más integradora, y esto es algo identitario, que aunque no nos demos cuenta, está ahí. Obviamente después hay personas y personas, pero estamos hablando de las mayorías, obviamente.
Sí, ahora que has dicho eso, me ha venido a la cabeza un recuerdo de una cita que leí hace tiempo. Creo recordar que el autor era Sánchez Galera, pero tengo mis dudas, que hablaba precisamente de que España es un país que históricamente y también en la actualidad no ha sido nunca especialmente patriota. No ha sido un país muy patriota. Bueno, cuando sales a la calle, pues a excepción de que haya un partido de fútbol o que sea el Día de la Hispanidad, las banderas españolas no abundan. Y esto no pasa en otros países. Y lo que explicaba él en su libro, creo recordar, tengo por aquí el libro, si no luego te digo la cita, pero yo juraría que era Sánchez Galera, y decía que lo puramente español es, o lo que identifica a los españoles es el catolicismo, no es tanto la patria española, precisamente porque las patrias lo que hacen al final es ser excluyentes, es decir, yo soy español y tú no, por lo tanto somos diferentes. Y sin embargo el catolicismo estaba por encima de España, en el caso de España, porque en otros países no era así. Claro. Y eso es lo que hace que tenga una labor tan integradora en América. Pues sí, es una reflexión que hace. Yo no sé si es del todo así, habría que investigar más a fondo, pero sí me pareció muy interesante el que al final la bandera de los españoles no sea la bandera de España, sea la bandera del catolicismo. Eso decía el autor. Y me llamó mucho la atención, claro, porque a esto hay que entender que precisamente los movimientos protestantes anticatólicos surgen como respuestas al Imperio Español, como la imperiofobia que sufre España surge por eso. Es decir, para rebelarnos contra España tenemos que renegar de España. ¿Y qué es España? España es el catolicismo. Por lo tanto, entonces me pareció interesante la reflexión y por eso me acordaba ahora que has dicho eso. Lo que pasa es que la tendré por ahí apuntada entre la jungla de libros que tengo aquí por casa, pero sí, de ahí viene la cosa. Y volviendo al tema de los ejércitos, Aitor, ¿cómo está en la actualidad el ejército español? Hace unas semanas tuvimos un directo con Crónicas Militares también, un gran canal de análisis militar. Sí, lo conozco. Y con otro chico más que tenía un canal de TikTok, pero ahora mismo está, bueno, pues en la infantería de Marina y obviamente no se puede dedicar. Se llamaba Imperial Hispania en TikTok, también tenía una cuenta de análisis militar. Y estuvimos comentando la situación un poquito del ejército español, que ya os digo es lamentable. Y yo soy militar y... he sido militar, mejor dicho, y puedo dar fe. En aquel momento quizás no me di cuenta, porque obviamente cuando estás trabajando y tal, lo ves todo quizás desde otra luz. No te centras tanto en las carencias, sino básicamente en cumplir con el trabajo lo mejor posible. Pero ahora que uno está afuera, uno va descubriendo más cositas acerca del ejército y tal, viendo cómo se gestiona y viendo un poquito todo el tema de acciones que llevan a cabo, pues se da cuenta de las carencias que tiene, que son muchas. Hay que tener el contexto. Primero de todo, tenemos que entender para qué sirve un ejército, ¿vale? Un ejército, no nos llevemos engaños. Un ejército se usa o se tiene para cubrir una necesidad del país. ¿Cuál es la necesidad? Necesidad de defensa, de garantizar la soberanía nacional y garantizar los intereses del país en el mundo, frente a otros países. Situación de España. España, país que está dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea. Claro, uno podría pensar, no pasa nada, todos felices y todos muy contentos, ¿no? Pero España resulta que tiene un problema ya desde hace unos años con un vecino, y ese vecino se llama Marruecos. Ese vecino es aliado estratégico de otro que se supone que debería ser un aliado nuestro, pero que ya en la historia nos la ha jugado bastantes veces, como es Estados Unidos, ¿vale? Ese vecino está ganando mucha influencia geopolítica, sobre todo con alianzas, como digo, por un lado de Estados Unidos y por otro lado de Israel. O sea, tiene dos aliados muy poderosos a nivel geopolítico. No todo lo hace perfecto, porque por ejemplo, Marruecos es la oveja negra del mundo árabe. Marruecos pues tiene bastantes enemigos también, por así decirlo, sobre todo su vecino Argelia. Entonces, bueno, se están armando muy bien los marroquíes, están adaptando su ejército y el nuestro cada vez va quedando más desfasado. ¿Por qué? Porque en España, sobre todo desde la época de Zapatero, desde el gobierno de Zapatero, hay la creencia de que, y se ha extendido a propósito esta creencia, de que los ejércitos en el mundo actual son anacrónicos, no sirven para nada, no tienen ningún tipo de función. Esto parte sobre todo por la mentalidad de la gente, ¿no? De que la gente, sobre todo de ideología progresista, piensa que vivimos en un mundo ideal, donde todo el mundo nos damos abrazos y todo el mundo
nos damos besitos, y eso no es así. No vivimos en un mundo ideal, no vivimos en un mundo perfecto, vivimos en un mundo real. Entonces, bueno, los ejércitos, por supuesto, siguen siendo necesarios, pero ¿qué pasa durante la etapa de Zapatero? Que se empieza a ver cómo se puede vender al ejército para ganar votos, es decir, cómo se puede ver al ejército como una herramienta política. Y aquí es como cuando, por ejemplo, se crea la Unidad Militar de Emergencias, que si no recuerdo mal, se creó en torno al 2006-2007, con el mandato de Zapatero. Y bueno, pues al final se empieza a vender el ejército con ese carácter, con esa labor humanitaria, que no es correcta. Eso no es para lo que está diseñado un ejército. Un ejército, como dije al principio, está diseñado para dar salida a una necesidad del país, que es la necesidad de defensa y seguridad de la soberanía nacional. Ya está, no le busquemos más patas al gato. Que después, en momentos puntuales, por ejemplo, se hunde el Prestige, podemos ir a limpiar, hay un terremoto, podemos ir a ayudar a la gente, perfecto. Pero eso no es la función del ejército. Entonces, a nivel militar, el ejército, como ya digo, lleva 15 años o 16 años completamente abandonado, los presupuestos cada vez van siendo más pequeños y obviamente pues los militares tienen que hacer malabares para gestionar ese presupuesto. Y sobre todo, lo que es más acuciante, las capacidades se van perdiendo, no se toman decisiones. Por ejemplo, hay un caza nuevo que se llama el F-35. Nosotros actualmente tenemos un avión llamado Harrier en nuestra armada, que opera desde un buque de asalto anfibio, un LDH, un buque de proyección estratégica. No es bien un portaaviones, pero esos aviones operan desde ese buque, solo pueden operar desde ese buque, los Harrier. Y el reemplazo que deberíamos buscar, obviamente, es ese F-35, que es el único avión con las mismas capacidades. Pues bien, obviamente los años van pasando y los Harrier se van quedando más antiguos, está próximo a darse de baja esos aviones y no hay un reemplazo todavía. Y esa es una de las muchas capacidades, por ponerte un ejemplo, que se está perdiendo y que no debemos perder, porque España tradicionalmente ha sido una potencia naval y yo creo que España debe recuperar ese poderío naval que ha ido perdiendo. Todavía poseemos una buena armada, no nos engañemos, pero hemos ido perdiendo poder naval paulatinamente, ¿no? Entonces, bueno, España tradicionalmente, como digo, ha sido una potencia naval y estamos perdiendo capacidades. No solo en la Armada, obviamente, el más perjudicado, de hecho, es el Ejército de Tierra, donde tenemos la artillería, tenemos un batallón de lanzacohetes que no tiene lanzacohetes. ¿Qué son los lanzacohetes? ¿Vale? Los lanzacohetes son un vehículo de artillería que pueden lanzar múltiples cohetes, ondanadas de cohetes. Lo estamos viendo ahora en Ucrania con los BM-21 Grad, con los HIMARS, que son estadounidenses de la compañía Lockheed Martin y son de los mejores, sobre todo por sus cohetes, por la precisión de sus cohetes, ¿vale? Es por lo que destacan. Y nosotros no tenemos esa capacidad y es una capacidad clave. Después también el Ejército del Aire vamos a dar de baja, si no hemos dado ya, porque en principio se daba en diciembre de baja, el último Orión, avión de patrulla marítima, que también es muy importante esta capacidad de patrulla marítima, de patrullar las costas con avión, y lo vamos a perder y vamos a introducir en principio unos aviones españoles que son los C-295 Persuader, que no tienen para nada las mismas capacidades. En vez de comprar el que sí nos podría dar ese soporte, que es el Orión, el avión llamado Orión, compramos el Persuader, que no tiene las mismas capacidades. Entonces vemos una constante pérdida de capacidades, las decisiones que se toman o llegan muy tarde o son completamente descabelladas. Por ejemplo, hablaba antes del buque de asalto anfibio Juan Carlos I. No tiene ningún tipo de defensa. O sea, es nuestro buque insignia, un buque que cuesta 400 millones de euros y no tiene ningún tipo de defensa antimisil. No tiene defensa de punto con proyectiles, no tiene defensa de punto con misiles, nada. O sea, va completamente pelado el buque. Es nuestro buque más importante y más estratégico, que de hecho así se llama el buque de proyección estratégica, no tiene ningún tipo de defensa. Entonces, claro, cuando uno se va dando cuenta de estas cosas y empieza a ver el estado, se empieza a preocupar, la verdad, es preocupante. Yo definiría, si tuviera que definirlo en una palabra, es preocupante el estado. Sin embargo, como has comentado, el de Marruecos va cada vez a mejor. Sí, es correcto. Como digo, tiene una alianza muy fuerte con Estados Unidos, están apostando mucho por su material
Tienen, por ejemplo, los F-16, han encargado los HIMARS de los que hablábamos. Entonces, los Abrams también, que son carros de combate. Entonces se están armando mucho y muy bien y están aprovechando sus bazas geopolíticas y tienen al gobierno también de España totalmente pillado por las pelotas. Claro, porque se ha hablado mucho precisamente de que, de que con esto del espionaje de teléfonos móviles podrían tener información sensible de algunos miembros, información sensible, información personal incluso, de algunos miembros del gobierno, incluso se ha dicho de Sánchez, y que de ahí Sí. que haya ocurrido. Yo no sé si esto es un poco, vamos a decir, teoría conspiranoica o que está fundamentado. Lo que sí es cierto es que la reunión que tuvo Sánchez con el rey de Marruecos, prácticamente entregándole el Sáhara, ha ocurrido, o por lo y nadie es capaz de encontrar una explicación a esto. Sí. La cosa es la siguiente, ¿no? El tema del Sáhara, pues obviamente España siempre desde que abandonamos el Sáhara mantuvimos una postura neutral, ¿no? Sobre todo a favor de que se hiciera un referéndum en la zona. Y la cosa es que, curiosamente, de un día para otro se cambió esta postura y se aceptaron las tesis de Marruecos, ¿no? En cuanto que el Sáhara era una provincia de Marruecos con una denominación especial, con una serie de privilegios, etcétera, etcétera. Claro, entonces este cambio de postura radical de un día para otro chocó bastante y no se supo el porqué. De ahí a unos meses se supo que Marruecos había espiado al presidente del gobierno con un sistema de espionaje israelí llamado Pegasus. De ahí también lo que comentaba antes de la Pero se alianza supo que era con Israel. Marruecos el que había hecho el espionaje. No se sabe exactamente, obviamente, si fue el gobierno, fue encargado por el gobierno, pero llegó desde Marruecos, eso sí se sabe. Es que en teoría Seguramente, Pegasus solo lo claro, puede usar un gobierno. claro, pues ahí, ahí metes ya Entonces, directamente al es decir, gobierno o al... si aceptamos que ha sido Marruecos y aceptamos que solo puede ser un gobierno, ha sido el gobierno de Marruecos. Claro, básicamente sí. Yo, a ver, a mí no me cabe ninguna duda que fue el gobierno de Marruecos y que encontró información sensible, porque también qué pasa aquí con España y sobre todo con los países o con la democracia occidental más o menos. Es que los partidos están más pendientes a ganar las próximas elecciones que a gobernar. Por tanto, claro, a Pedro Sánchez seguramente le encontraron algo que no querría o que podría poner en peligro el resultado de las próximas elecciones y dijo, a ver, ¿qué tengo que hacer para que no, no publiquéis esto? Entonces, bueno, pues supongo que eso habrá sido la causa por la que ha cedido, porque es que muchas más explicaciones pues no hay. ¿Se te ocurre, ya a ver si te mojas un poco, se te ocurre qué puede ser? Pues se me ocurre eso, o sea, cuando pasó no lo entendí, o sea, no entendí el por qué, porque además tenemos que entender el contexto también en el que estamos. Guerra de Ucrania, crisis de gas natural. Nosotros tenemos un proveedor que es Argelia, no Rusia, o sea, nosotros no dependemos del gas de Rusia, nosotros dependemos del gas de Argelia. Y España y Argelia tenían buenas relaciones porque su rival era Marruecos. Y eso nos reportaba una serie de beneficios a la hora de comprarle el gas a Argelia. Claro, no parece lo más lógico cambiarte de bando en una crisis de gas y joder, perdóname por la palabra, a tu proveedor principal de gas. No parece lo más lógico. Entonces, claro, no es solo que el cambio de postura sea de un día para otro y sin dar explicaciones, porque a día de hoy no se ha dado ni una explicación, que esto es otra cosa que yo no entiendo cómo se ha conseguido salir con la suya Sánchez. Pero es que además enfrentas o te enfadas al, digamos, a tu proveedor de gas, a la persona de la cual dependes, a la cual te vende el gas en medio de una crisis mundial de gas. Entonces, claro, es que a mí no me cabe en la cabeza. O sea, yo tengo prácticamente la certeza de que le han encontrado a lo mejor algún caso de corrupción o a lo mejor, pues no sé, alguna cosa personal que no querría que se sepa y ha tenido que ceder. A mí se me ocurrió cuando pasó todo esto, no sé si recuerdas bueno, un escándalo que luego, como todos los escándalos del gobierno, al final pasan desapercibidos, pero un escándalo que hubo bueno, era Delcy Rodríguez, que apareció en el Ah, fijo. aeropuerto. Allí apareció Ábalos
y bueno, a priori la versión oficial era que no había pasado nada. Después sí que se habían visto, después sí que había subido al avión, después sí que había tenido unas maletas y después habían pasado un montón de cosas que todavía creo que no nos hemos enterado del todo. Con lo cual no sería descabellado pensar que allí pasó algo y quizás se enteró. Y eso, claro, pues como tú dices, preocupa más a Sánchez que a España. Claro, claro, obviamente. Sánchez al final es una persona que está claro que por sus acciones vendería a su madre por estar un día más como presidente del gobierno. Entonces, ¿qué no va a hacer con el país? De todos modos, las ambiciones del rey de Marruecos en territorio español parece ser que están centradas en Ceuta y Melilla. Y Sí. después de la última cumbre de la OTAN, por tranquilizar un poco a la audiencia, parece ser que sí que han incluido a Ceuta y Melilla en territorio, ¿verdad? ¿O no es así? No, 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 no. De hecho, los tratados de la OTAN, digamos que solo, solo se proporciona protección a territorios de Norteamérica y Europa. Ceuta y Melilla no están en Europa ni en Norteamérica, están en África. Si mal no recuerdo, bueno, no sé si te acordarás de la Guerra de las Malvinas. Inglaterra combatió solo. ¿Por qué? Porque las Malvinas no están bajo el paraguas de la OTAN, porque no están ni en Exacto, exacto. Norteamérica ni en Europa. Y con Ceuta y Melilla igual. Simplemente lo que, digamos, se acordó en la cumbre de Madrid de la OTAN de este año fue que se daría como más seguridad o intercambio de información a la hora de proteger las fronteras de Ceuta y Melilla. No sé, igual tema de drones, de aviones de reconocimiento, pero nada de que están bajo el paraguas Ceuta y Melilla. O sea, si la guerra llega a Ceuta y Melilla, que Dios no lo quiera, estamos solos. Eso la gente tiene que entenderlo. Si estamos solos y al final el ejército marroquí sigue modernizándose frente al español que sigue quedándose obsoleto, parece ser que las predicciones no son muy buenas. Vamos a ver, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Vamos a calmarnos un poco. Voy a calmar quizás un poco a la audiencia. Sí es cierto que el ejército marroquí se está modernizando bastante y bastante bien, pero el ejército español todavía sigue siendo bastante superior. Es cierto que en algunos apartados, por ejemplo, la artillería, Marruecos tiene una artillería muy potente y España, la verdad es que cada vez está quedando más paupérrima, ¿no? La rama de artillería. Pero, por ejemplo, en todo lo que son fuerzas aéreas, España tiene una flota de aviones bastante envidiable a nivel mundial. Incluso tenemos Eurofighters, tenemos F-18s, tenemos, bueno, pues los Harriers que algo aportan, ¿no? Aunque están pobrecitos ya para el retiro. Pero bueno, tenemos una flota bastante envidiable de aviones, pero, pero sí que es cierto que aunque tenemos un ejército superior todavía al de Marruecos, unas fuerzas armadas superiores, no debemos dormirnos en los laureles. O sea, yo obviamente no creo que se llegue al punto de llegar a una guerra porque España está en la Unión Europea y bueno, pues al final eso puede echar un poquito para atrás a Marruecos. Sería también de difícil justificación porque la ONU al final reconoce a Ceuta y Melilla como parte de España. Entonces, bueno, yo no creo que se llegue nunca a ese extremo, pero no debemos dormirnos. O sea, la defensa es menester. O sea, es una de las principales. Sin la defensa no hay nada más. O sea, si no tenemos la garantía de que la defensa y la soberanía nacional está protegida, no se puede construir nada más. Sin eso, para mí es el pilar básico. Después, una vez que tienes la defensa garantizada, que sabes que tu soberanía en todas partes del país se va a respetar, a partir de ahí empiezas a construir otras cosas, educación, sanidad, policía, bomberos, otros servicios públicos. Pero sin la defensa y ahora mismo estamos perdiendo esa necesidad, esa garantía de seguridad la estamos perdiendo poco a poco. Claro, el problema de la gente que no ve esto es que cuando tú tienes un ejército, el ejército sin actuar sirve como efecto disuasorio frente a las pretensiones que Exactamente. pueda tener otro país. Entonces tú la sensación que tienes, desde la ignorancia, claro, es, bueno, tengo un ejército que no sirve para nada. Y precisamente solo su existencia sin hacer nada es la que evita que haya un conflicto militar. Eso es. Esto se podría poner un símil precisamente con las armas nucleares.
Es decir, desde que los países tienen armas nucleares, se tienen tanto miedo unos a otros que eso también sirve para disuadirse entre ellos. Claro, claro. De hecho, esto se llamaba. Esto tenía, de hecho, un nombre durante la Guerra Fría, ¿no? El pánico nuclear, me parece que se llamaba. Que básicamente ningún país gana nada porque el uso de armas nucleares a escala mundial significa la destrucción mutua. Por tanto, no ganas nada usándolas, básicamente. No ganas nada usando la herramienta de la guerra. Y eso es lo que hay que transmitir con el ejército al rival, que, oye, por esta vía no vas a conseguir tus pretensiones porque tenemos un ejército mucho mejor que el tuyo y te vamos a destruir como intentes atacarnos. Por tanto, tienes que buscar otras vías que no sea la militar. Eso es el principio básico de la disuasión y es lo que la gente no entiende. Y lo que me parece más repateante, ¿no? Es, por ejemplo, diversos grupos. No sé si puedo decirlo, si quieres que hable un poco de Aquí política o que me Aitor, meta. puedes hablar a calzón quitado. No te Vale, es que preocupes. Puedes hay decir lo algunos que canales. quieras. A mí no me importa. Aquí vienen invitados de todo tipo. Es decir, aquí viene gente de un lado, de otro. Lo único que les pido, eso sí, que no digan cosas que me puedan desmonetizar los vídeos. Es lo único, ¿vale? Pero vamos, que si aún Pues así lo dijeses, pues bueno, no pasa nada. Si merece la pena, pues merece la pena. Pero vamos, que puedes hablar con total te queda en confianza. amarillo el vídeo. No. Pues básicamente desde el sector de la izquierda, desde PSOE y Podemos, se aboga, ¿no? Siempre por esa desmilitarización unilateral, ¿no? Dicen, bueno, los ejércitos no sirven para nada, ya la época de los ejércitos ha pasado, las guerras no tienen cabida en el mundo moderno, ya lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Como no tienen cabida, pero sobre todo van en contra, o sea, son antimilitaristas, ¿vale? Pero es curioso porque solo son antimilitaristas, pero con nuestro ejército. Marruecos se puede armar a diestra y siniestra, que nosotros no, es que nosotros no podemos escalar la tensión comprando más armamento, ¿no? Porque eso no lleva a nada. Claro, pero ellos sí se pueden armar, ¿no? O sea, a ellos no les decís nada, pero nosotros cuando queremos equipararnos y garantizar esa capacidad de disuasión, ahí nosotros somos los malos. Porque nos estamos armando, porque el militarismo es malo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, eso sí que me repatea bastante, ¿no? La hipocresía que tienen de unos sí, pero otros no, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos armar. O sea, yo sí tengo que escoger entre Marruecos y España, escojo España, obviamente. Prefiero armarme yo a que se armen ellos. Pero es que ellos es al revés. Prefieren que se armen ellos antes que armarnos nosotros. Es una cosa que... Claro, porque una de las cosas que parece que se les ha olvidado a los españoles es que los intereses geopolíticos de España no están en Europa, no están en Ucrania, o sea, en Ucrania no están en Estados Unidos. Los intereses geopolíticos de España están en el norte de África, más concretamente en el Magreb. Y la única amenaza que tiene real España de un país que pueda atacarles es Marruecos, no tiene otro. No existe un país que quiera atacar España, salvo Marruecos, ¿verdad? Con Argelia hay que tener un poquito de cuidado también, no cabrearlos mucho y hay que mirarlos también un poquito desde el respeto, pero sobre todo con Marruecos, está claro. Y lo que comentabas tú, el Magreb, España tiene sobre todo intereses geopolíticos en lo que es la península ibérica con Portugal, que es nuestro principal comprador o uno de nuestros principales socios comerciales. Y en el Mediterráneo, obviamente, también, por lo que supone para España a nivel histórico y a nivel comercial también, todos los países de la franja mediterránea. Y en el Magreb, como comentabas tú, el problema es que en el Magreb tenemos un rival muy tocapelotas, perdóname por la expresión, pero muy tocapelotas, como es Francia. Exacto. Francia también tiene muchísimos intereses en esa zona. Y bueno, de hecho lo estamos viendo en Mali, ¿no? Y lo vimos en su día con todo el tema del asalto al islote Perejil, como fueron los únicos que apoyaron a Marruecos, pese que la Unión Europea obligó a todos los países a apoyar a España. Pues no, Francia tiene que ir a su bola y apoyando a Marruecos. Entonces, claro, al final Francia también está tratando en esa zona de crear un neocolonialismo imperial, algo así que podríamos definirlo como eso, como un neocolonialismo. Y básicamente pues va a ser un rival que tenemos que observar muy de cerca, tanto a Francia como a Estados Unidos, ver lo que hacen, porque nos pueden... Estados Unidos ya nos ha clavado varias puñaladas
en otros momentos. No se ha destacado por ser un socio fiable Estados Unidos, y Francia tampoco. Por tanto, tenemos que andarnos con ojo, porque así como Marruecos también está en una situación geográfica comprometida, porque nos tiene a nosotros al norte, tiene a Argelia al este y al sur, tiene a Mauritania, tiene al Sáhara Occidental, o sea, tiene lo que es el Frente Polisario también en el sur. O sea, Marruecos estratégicamente, geográficamente, mejor dicho, está en una posición comprometida, pero nosotros también, porque tenemos al norte un rival, tenemos al otro lado del Atlántico a un país que se puede convertir en rival o que nos puede traicionar, por así decirlo. Por tanto, también tenemos que andarnos con mucho ojo. Claro, porque yo supongo, bueno, ahí lo vas a saber tú mejor que yo. ¿Cuál es la estrategia que tiene que seguir España? Porque claro, de cara a Marruecos, a mí lo que se me ocurre es empezar a hacer alianzas todas las posibles con Argelia, que es el otro problema que tiene Marruecos, intentar acercarte lo más que puedas al Sáhara, intentar de alguna manera también desestabilizar a Marruecos. Creo recordar, corrígeme si me equivoco, que Marruecos tiene, o hasta por lo menos hasta que Sánchez les ha reconocido como provincia, que Marruecos tiende a concentrar tropas en el Sáhara, con lo cual sirve también como elemento disuasorio para tener fuera al ejército y que no se centren en España, ¿no? Y luego, por otro lado, no sé si Mauritania también le ocasiona problemas a Marruecos. Mira, una de las cosas que yo creo que todavía seguimos siendo muy superiores a Marruecos es en la organización del ejército, en todo el tema de la orgánica y sobre todo nuestras brigadas, ¿vale? Al fin y al cabo, el ejército de Marruecos tiene muy poquitas brigadas, creo que tiene 3 o 4, se establece. El ejército marroquí se establece sobre todo en regimientos y batallones dispersos por la geografía marroquí. Como dices tú, tiene una concentración bastante grande de tropas en el Sáhara. Tienen uno de sus cuarteles generales del ejército, está en el Aaiún, que es la capital del Sáhara. Y después también tienen bases militares aéreas muy importantes en la ciudad de Fez, que es una ciudad al norte del país, y bases militares cerca de la frontera de Argelia, ¿vale? Sobre todo para cubrirse de un posible ataque argelino. Entonces, también perdona que me comentabas al final, que también me pareció interesante. Bueno, te decía Lo último. entre Argelia y Mauritania. Ah, sí, vale. Claro, el tema, bueno, explicado un poquito la organización de cómo tiene distribuidas sus tropas Marruecos, lo de Mauritania. Vamos a ver, en Marruecos hay partidarios o hay una corriente política que se define como la corriente del Gran Marruecos, que básicamente hay este tipo de corrientes existe en muchos lugares, la Gran Albania, la Gran Hungría, el La Gran Gran Colombia. Marruecos, la Gran Colombia. Bueno, pero la Gran Colombia, digamos que llegó a ser una entidad territorial. Esto más es un anhelo expansionista. Entonces el Gran Marruecos, pues lo que defienden sus partidarios, entre ellos me imagino que estará el rey Mohamed VI, pues es obviamente recuperar Ceuta y Melilla, territorios del oeste de Argelia, territorios de Mauritania, el Sáhara, y bueno, prácticamente reclaman la mitad de África para ellos, ¿no? Entonces los La defensores carta a de los esta corriente. reyes. Sí, básicamente. Entonces, claro, con Mauritania al final, pues también tienen este tipo de tensiones, también porque Mauritania en el pasado ha apoyado al Frente Polisario, al igual que lo ha hecho Argelia. Gran parte de las tensiones entre Argelia y Marruecos son por el tema del Frente Polisario y todo el tema del Sáhara. Entonces, yo desde mi punto de vista, la solución, hay dos opciones claras. O sea, apuesta por Estados Unidos, es decir, fastidiar, boicotear y sabotear la relación que tiene Marruecos con Estados Unidos y dejarlo prácticamente aislado. Se apuesta por Estados Unidos y con Israel. Con Israel yo creo que podemos hacerlo porque, de hecho, la empresa Elbit Systems israelí, que es una de las mayores empresas a nivel militar, ya ha cedido algunos contratos para producción de lo que comentaba antes que faltaba, de lanzacohetes, de artillería de lanzacohetes, para producir aquí en España dichos lanzacohetes, ¿no? En principio lo van a hacer dos empresas, que son Escribano y Expal Sistemas, pero con transferencia de tecnología israelí. Esto ha cabreado bastante a Marruecos, este hecho, ¿eh? Y normalmente cuando suele haber una jugada de estas, de España compra armamento o España interfiere en las relaciones diplomáticas de Marruecos que tiene con Estados Unidos y Israel, lo que hacen ellos es mandarnos oleadas de gente. No sé si te acordarás del asalto a Ceuta y así. Pues normalmente suelen responder a compras de armamentos por parte de las Fuerzas Armadas españolas. Entonces,
España tiene dos opciones, o apuesta por sabotear esas relaciones y hacerlas más fuertes en el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando teníamos una muy buena relación con Estados Unidos y yo me podría fiar de Estados Unidos en aquella época, ¿me podría fiar? No, de Estados Unidos nunca te puedes fiar, pero podría dormir un poquito más tranquilo por las noches. Fue durante la etapa de Aznar, durante principios de los 2000, ¿vale? Ahí teníamos muy buena relación con Estados Unidos que se ha ido enfriando paulativamente, ¿no? Entonces, por una parte pasa por eso. Obviamente nosotros tenemos que hacer los deberes, tenemos que apostar por nuestra industria militar, industria propia, porque además es muy buena, la industria militar española es una de las más potentes del mundo. Y obviamente comprarle sistemas a Estados Unidos, porque todas estas compras de armamento lo que te sirven son compras políticas realmente, son compras geopolíticas pensadas para eso, para acercar a los países. Estas compras de grandes cantidades de armamento, pues son compras que tienen un interés geopolítico normalmente. Entonces, eso por una parte, o sea, nosotros hacer los deberes, ponernos al día con nuestras Fuerzas Armadas y dinamitar las relaciones, dejar a Marruecos solo, o por otra parte apostar por otros actores, apostar por China. Vale, Estados Unidos queda descartado, Estados Unidos no nos podemos fiar, obviamente nos interesa más o menos tenerlos ahí todavía en la OTAN para que tampoco nos da mucho por, bueno, pues por el pompis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Pero apostar básicamente por otros actores y también por Argelia, obviamente. Mauritania también, armar a Mauritania, venderles armas, donarles algún armamento que nos vaya quedando más obsoleto para incrementar el ejército mauritano, que actualmente pues, es de los más, digamos, limitados del mundo. Pero sobre todo apostar por la alianza con Argelia, ¿no? Hacer unas alianzas muy fuertes con Argelia. Tenemos esas dos opciones, que se pueden combinar ambas, ojo. Se pueden combinar ambas, pero es difícil porque Argelia tiene otros intereses. Argelia suele estar más del lado de Rusia, China y más en contra de Israel. Por tanto, es muy difícil. El tema de la geopolítica es muy difícil, pero Claro, es que precisamente gracias a la Guerra Fría fue lo que Marruecos posicionarse del lado de Estados Unidos es lo que le permite la Marcha Verde y en consecuencia empezar a invadir de forma encubierta el Sáhara, porque precisamente era Argelia la que estaba del lado del bloque ruso. Sí, además que tenemos que tener en cuenta otra cosa con Marruecos, que es que Marruecos es el primer país en apoyar la independencia de Estados Unidos, en reconocer a Estados Unidos como país independiente. Entonces, las relaciones con Estados Unidos de Marruecos vienen de largo. Uh-huh. Y entonces, bueno, hemos hablado entonces de intentar optar por alguno de los dos bloques, o nos acercamos a Estados Unidos o nos acercamos a China, pero desde luego a día de hoy la sensación que me da es que no nos estamos acercando a ninguno, nos estamos enemistando de alguna manera con Estados Unidos, bueno, porque los gobernantes que tenemos, que votados por el pueblo, por supuesto, es decir, aquí solo tenemos lo que hemos votado. Pero bueno, votados por el pueblo, pues hemos decidido mostrar de alguna manera una separación con respecto a las políticas estadounidenses y claro, pues en consecuencia, pues Estados Unidos no cuenta con España, ¿verdad? Tal cual, o sea, España para Estados Unidos pinta más bien nada, o sea. Entonces, como te decía, desde la época de Aznar ha habido un enfriamiento progresivo. Sí es cierto, a ver, con China tenemos buenas relaciones, con China tenemos relaciones comerciales, pero realmente estamos en el bloque opuesto a China. O sea, estamos, además que China también tiene otra casuística con Taiwán, que antes o después nos vamos a poner en su contra porque tenemos que apoyar a Estados Unidos, ¿no? En sus intereses y obviamente, pues al final nos estamos empezando a quedar en tierra de nadie, cada vez más solos, cada vez con decisiones más erráticas también. Entonces, por eso veo que el bloque al que deberíamos pertenecer es ese bloque hispano, o sea, es el que deberíamos fomentar, porque creo que es con el único realmente que nos podemos sentir respaldados y llegado el momento podemos tener una fuerza suficiente como para cambiar el mundo. Con respecto al gasto militar que están haciendo los distintos países, cuando empezó todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, recuerdo que hubo una iniciativa por incrementar el gasto militar por parte de los países de la Unión Europea. Es verdad que ya llevaban un tiempo con esa idea que has comentado tú de que parece que los ejércitos no valen para nada,
cuando precisamente no valen para nada porque existen. Por eso Claro. no es que no valgan para nada, es que no hacen nada precisamente porque existen. Si no existiesen, entonces es cuando tendrían que hacer algo, ¿no? Pero sí recuerdo la noticia de que se había aprobado un incremento en el gasto militar. No era un porcentaje muy alto, pero ahí estaba. No sé si eso se está poniendo en práctica ya. Sí, de hecho creo que ya ha sido aprobado de manera oficial recientemente, cuando han aprobado los presupuestos en el Congreso. No me acuerdo ahora la cantidad. En principio se había barajado 2.500 millones, lo cual no está mal, la mejora, pero va a haber que hacer un desembolso bastante grande si queremos cubrir las necesidades, las capacidades que hemos perdido. Y claro, el problema es cómo lo haces, porque no hay dinero. Y más deuda no se puede meter ya más en la deuda. Entonces, no hemos hecho los deberes, ahora hemos dejado, digamos, el estudiar para última hora y ahora nos va a ser bastante complicado. No está mal el hecho de que hayan incrementado el presupuesto militar, la verdad. Por lo menos algo es algo. Pero también es lo que comentabas tú, ¿no? Al final la OTAN hay un acuerdo que establece que los países deben contribuir con el 2% de su Producto Interior Bruto, ¿no? En lo que es el gasto de defensa. Y excepto Estados Unidos, Grecia y algún país más, Gran Bretaña creo que también estaba, nadie cumplía con eso. Y Trump, de hecho, en su mandato lo avisó. Oye, ¿qué pasa? Aquí Estados Unidos está gastando por todos. O sea, nosotros somos el único país que cumplimos. Eso no puede ser. O cumplís o nos salimos, porque esto es algo que también se ha hecho, se ha pensado por parte de Europa, ¿no? Se ha delegado esa defensa nacional en Estados Unidos. O sea, va, si pasa cualquier cosa ya estará Estados Unidos que nos venga a salvar el culo. Y no puede ser así. Vamos a ver, por ejemplo, otra de las cosas que ha perjudicado a España ha sido la entrada en la OTAN. Puede parecer que no, pero sí lo ha perjudicado, porque tú ves la capacidad industrial que ha tenido España a nivel militar y ves que a raíz de entrar en la OTAN, pues la ha ido perdiendo. Las empresas estadounidenses se han ido metiendo en España, han ido comprando a las principales fábricas y compañías de armamento españolas. Y al final, bueno, pues la OTAN ha sido para salvaguardar los intereses, pues, de Estados Unidos, y donde se ha visto más claramente es en los intereses comerciales de estas empresas armamentísticas, sobre todo Lockheed Martin y General Dynamics, que se han hecho con prácticamente todas las empresas de producción de armamento españolas, sobre todo con Santa Bárbara, ¿no? Hace unos años que creo que la compró General Dynamics. Una de las cosas que me llaman la atención, volviendo al tema entre el ejército español y el ejército marroquí, es que en el ranking entre soldados en servicio activo del año 2022, Marruecos está muy por encima de España. No sé, me llama la atención más que nada porque Marruecos tiene bastante menos población que España, aunque es verdad que prácticamente ha duplicado en 40, 50 años, ha duplicado su población Marruecos, pero estamos hablando de que tiene en torno a 200.000 soldados en servicio activo. Está en el puesto 24 y sin embargo España está en el puesto 34 con 140.000. La diferencia es notable. Sí, de hecho, España no llega a los 140.000, o sea, no sé qué fuente buscaste, pero ya te digo que no es así. Y voy a hacer un cálculo rápido. España tiene 75.000 militares en el ejército de tierra, tiene 22.000 militares en la armada, por tanto ya llevamos 97.000, tiene 21.000 militares en el ejército del aire, llevamos 97.000, 8.000, 118.000, y después tiene 4.500 en la unidad militar de emergencias, en la UME, y otros 2.000 en la Guardia Real, 123, 124.000 como mucho. Por tanto, ya vemos que no, ni siquiera igual en contra de la Guardia Civil aquí, ¿no? Ah, pero con la Guardia Civil ya no lo sé. Tengo con la aquí el Guardia dato Civil, apuntado porque lo he buscado sí. esta mañana, pero no, la verdad que no sé, no lo he desglosado. La Guardia Civil son 80.000 más o menos, 80.000 efectivos, pero bueno, la Guardia Civil cumple sobre todo funciones policiales. También, ojo, porque muchas veces en las fuentes que se consulta sobre cuántos militares hay en activo, en el ejército de Marruecos, se suman los que son gendarmes marroquíes, que son como la Guardia Civil española. Sí, técnicamente son una fuerza militar, pero no hacen funciones de un ejército, ¿vale? Entonces, es cierto que Marruecos tiene
pues bueno, tiene un número de efectivos mayor, problemas con el Sáhara, Frente Polisario, problemas con Argelia, ¿no? Entonces, al final, pues tienes al país, o por lo menos tienes a la población concienciada de que hay un problema o puede haber un problema de seguridad. Por tanto, puedes justificar, digamos, ese número de militares. En España no ha sido así tanto, pero yo tampoco defiendo al final que haya un número de militares exorbitante, ¿no? No se necesita. Si tienes un ejército muy bueno, no necesitas realmente 800 millones de militares, ¿no? Entonces, hay otra cosa también que, por ejemplo, esto no estoy seguro, ¿vale? Pero también habría que valorar si en Marruecos todavía se hace el servicio militar obligatorio, que no estoy seguro, no lo he comprobado, pero bueno, esto también puede ser que parte de esos números pues sean reclutas, ¿vale? Que están haciendo su servicio militar, pero como digo, ya aquí no me toméis en serio porque yo esto no lo he comprobado. Entonces, bueno, al fin de cuentas lo que cuenta es tener un ejército preparado, con muy buen armamento, muchos misiles, muy buenas fuerzas aéreas y muy buenos sistemas antiaéreos. Eso sobre todo, eso es la base para mí de un ejército moderno. Y sobre todo un sistema de alianzas estable, no, no que vayas enemistándote con tus propios amigos, no como parece que le está pasando a España. Una No solo política, por parte de España, también por parte de Estados Unidos. Claro, una política exterior coherente. También es lo que hace falta. Oye, y dejando ya un poco de lado el tema de España y Marruecos, centrándonos en Hispanoamérica, ¿qué ejércitos, digamos, que son más que aceptables o que tienen una capacidad envidiable allí en Hispanoamérica? Bueno, pues realmente entiendo que te refieres a Hispanoamérica, no metemos a Brasil, Iberoamérica no. Entonces, bueno, Si quieres hablar también de Brasil, podemos. No hay bueno, problema. vamos a hablar primero de Hispanoamérica. En Hispanoamérica realmente tenemos al ejército que más destaca, es el ejército chileno. ¿Por qué destaca el ejército chileno? Pues bueno, pues por esas necesidades, ¿no? de disuasión. Al final ellos han tenido un conflicto muy importante que forma parte muy arraigada de su historia, que es la Guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú en la década de los 70 del siglo XIX. ¿Vale? Esa guerra es muy importante en la historia de Chile. También tuvieron una guerra contra España, no sé si lo sabes, que es cierto que Chile solo apoyó de manera naval a Perú, pero bueno, fue conocida la Guerra de España contra Sudamérica. Aquí en España la conocemos así, por ese nombre. Pero bueno, al final Chile pues tiene esa guerra que resulta vencedor, conquista territorio, expande su territorio y para los chilenos queda muy, muy grabada en lo que es ese imaginario colectivo, esa guerra, ¿no? Después tienen otro momento muy importante que es con la dictadura de Pinochet. Se establece la doctrina Kennedy por parte de los Estados Unidos, básicamente es un embargo de armas a Chile. ¿Y qué pasa? Obviamente la dictadura entiende pues, que tiene que, si quiere conseguir armamento, tendrá que producirlo. Entonces potencia mucho lo que es la industria militar chilena. Se potencia mucho en esa época, se crean buenos equipos. Por ejemplo, hay la figura de Carlos Cardoen, un fabricante de armas, ¿no? Yo incluso lo he bautizado como el Tony Stark chileno. Sí, he visto el vídeo. Bueno, por ejemplo, tenemos esa figura bastante importante. Y después tenemos en el 78 otro momento muy crucial en Chile, que es el conflicto del Beagle con Argentina, ¿vale? Que donde estuvieron a punto de entrar en guerra Argentina y Chile. De hecho, tiene que intervenir el Papa. Y ahí hubo un momento donde o por parte del ejército chileno, preveían que podían ser atacados por Perú, Bolivia y Argentina. Es lo que se llama hipótesis vecinal 3, ¿vale? Que tienen ellos, que es un ataque combinado entre Argentina, Perú y Bolivia. Y claro, ahí queda patente la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas, de tener realmente unas Fuerzas Armadas competentes. Entonces, Chile siempre ha apostado por la modernidad de sus equipos, por al final tener un ejército bien preparado, bien estructurado. Pues verás normalmente si ves cosas acerca del ejército chileno que suelen ser los más, digamos, modernos, ¿no? Los equipos que utilizan suelen ser los más modernos, ya sea los tanques, que tienen los Leopard 2A4. España tiene los Leopard
2E, ¿vale? Que es una versión del Leopard 2A6, pero producida aquí en España y con unas ciertas características. Pero ellos tienen los Leopard 2A4, que es el carro de combate probablemente más avanzado de todo Iberoamérica. Tienen los F-16 Block 50, o sea que eso también son... Ahora Brasil ya tiene los Gripen, que es un caza más avanzado, pero al final tienen los F-16, que también es un caza de los más avanzados. Y tienen una serie de sistemas, bueno, pues que los ponen a la cabeza sobre todo en modernidad. Después también tenemos otros ejércitos como el peruano, que bueno, pues en el tema naval tiene equipos antiguos, pero al fin y al cabo tiene una armada potente, tiene unos astilleros que son SIMA, que son bastante potentes. Después tenemos el ejército colombiano, que obviamente es un ejército muy profesional, que lleva muchos años combatiendo a la guerrilla, al narcotráfico. O sea, es un ejército que ha sufrido bastante durante el siglo XX y principios del siglo XXI y por tanto tiene una experiencia de guerra brutal. Tenemos al ejército mexicano, que también va un poquito en la línea del ejército colombiano. Yo al final de México, pues me siento muy apegado a México y hemos visto muchas cosas en el canal de México, la verdad. Y bueno, pues también va en esa línea, ¿no? De un ejército muy profesional, con unos soldados pues muy experimentados, pero a nivel equipo, a nivel lo que podríamos entender como un ejército más europeo, sin duda es Chile. Claro, porque yo imagino que precisamente los países hispanoamericanos que han tenido muchos conflictos en el siglo XX, al final una de las cosas que te hace pensar en mejorar tu ejército es la amenaza constante. Claro. Entonces, claro, si en el caso de Hispanoamérica, que ha sufrido una balcanización brutal que continúa hasta hoy día, incluso siguen enfrentadísimos los países entre ellos, que precisamente eso es una de las cosas por las que fomentamos el hispanismo, acabar con esa aspereza. Pero si tiene algo positivo, esa tensión es precisamente que mejoran los ejércitos de todos los países por esa preocupación, destinan más recursos Claro. a que su ejército esté lo más decente posible, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. De hecho, el único caso donde ha pasado todo lo contrario, y de hecho hace poco tuve al canal ARA 202, un canal militar argentino, tuve a dos de sus miembros, son un equipo, ¿no? de varios. Estuvo conmigo Walter y Juan, los que me imagino que a lo mejor entre tus seguidores habrá alguno que los conozca, pero me hablaban precisamente de que en Argentina ha pasado un poquito lo mismo que en España, desarme unilateral. Es decir, ellos tuvieron la guerra de las Malvinas, una guerra mitiquísima en el ideario colectivo mundial, aunque no sea de las guerras más sangrientas de la historia, pero sí que quedó bastante grabada en lo que es a nivel mundial, ¿no? La conciencia de la gente. Pero es curioso porque a raíz de eso ellos optaron por lo contrario, sus gobiernos optaron por lo contrario, que fue por ir desmilitarizando el país y prácticamente todos los equipos que mantienen son de esa década, de los 80, o sea, mantienen equipos muy antiguos y realmente se ha visto una pérdida de capacidades en Argentina muy, muy preocupante, muy, muy, muy preocupante, la verdad. Y es el único que optó por una política contraria, ¿no? Al resto de países. Tanto Perú, por ejemplo, como Chile, se han ido armando. Además que también nosotros tenemos que entender los ejércitos hispanoamericanos, sobre todo enfocados al combate o a la seguridad interior, es decir, a las amenazas que surgen desde dentro del país, sea guerrilla, sea narcotráfico. O sea, la mayoría de los países hispanoamericanos tienen esa concepción del ejército, no tanto como nosotros para luchar en una guerra convencional contra otros países, sino más para luchar contra amenazas internas. Entonces, sí es cierto que debido a esas amenazas, pues muchos países de Hispanoamérica se han tenido que armar. Chile, en su caso, como no tenía esas amenazas internas y sí externas, pues se ha armado más con un ejército, como podemos entender, europeo, ¿no? Pero sí que el resto se han armado más pues para atender a amenazas internas. Pero Argentina ha sido un poquito el caso contrario, ¿no? Se ha producido esta desmilitarización, este desarme, muy sorprendente, ¿no? Porque es un país que tiene un litigio territorial muy importante. Ellos entienden que parte de su soberanía ha sido usurpada y yo también, porque yo obviamente estoy en contra del colonialismo. Y esto, mira, esto me atrae a colación con, imagínate las tensiones que existen entre Chile. No, las relaciones entre Argentina y Chile han mejorado mucho también. Hay que dejar eso claro, pero por parte de algunos todavía se dice como para picar a los argentinos, las Malvinas son inglesas.
Claro, pero hay que entender que si tú apoyas el colonialismo, no puedes apoyar solo lo que a ti te interese. Por ejemplo, yo podría llegar ahora mismo y con ese argumento decir, no, pues Chile es español, porque Chile también formó parte de España y porque hablan español y porque tiene que ser español. Claro, entonces es lo que la gente no se da un poco de cuenta, ¿no? Y me resulta chocante que a día de hoy todavía sigan algunos apoyando el colonialismo de algunos países, sobre todo de los países anglosajones. Estados Unidos puede tener sus colonias, Inglaterra puede tener sus colonias. Entonces, Ujú. para que te hagas una idea de las asperezas que hay. Pero bueno, es curioso el caso de Argentina, simplemente. Y a nivel político, antes hemos hecho una pequeña referencia antes de empezar la grabación. ¿Qué enemigos tiene el hispanismo? ¿Qué ¿Realmente hay enemigos tiene el... magnates adinerados que pueden estar detrás de muchos de los problemas que tiene España hoy? Porque, bueno, yo no sé hasta qué punto es teoría conspiranoica o hasta qué punto es real, pero se ha hablado mucho de que Soros tuvo una presencia, obviamente no presencia física, no hablo de presencia física, ¿no? Pero que tuvo un peso importante en movimientos independentistas de Cataluña, como se ha hablado de aquel referéndum del 1 de octubre, de aquella pantomima que se organizó, aquella que desembocó en una esquizofrenia colectiva, que la gente se pensaba que estaba haciendo historia, cuando en realidad aquello era un acto vandálico que acabó muy Sí. mal. Y claro, y se ha hablado de Soros, pero también se ha hablado de Bill Gates, se habla de la Agenda 2030. Yo tengo mis reticencias, porque me parece que también se habla mucho, o sea, creo que hay gente que intenta ver conspiraciones donde no las hay, pero también te digo que hay gente que no quiere ver lo que parece obvio, Claro. por otro lado. Entonces, en el caso de Soros tengo mis reticencias, porque al final, dentro del poder que pueda tener Soros, bueno, mi percepción, a lo mejor me corriges, Ujú. pero yo creo que Soros, dentro de los millonarios o dentro de esta gente que tiene tanto poder en el mundo, debe jugar en segunda B. No es tan fuerte Soros. En el caso de Bill Gates sí te lo compro. Sí, no, o sea, Soros al final tiene unas redes, pues Soros hay que entender que hizo su fortuna con la inversión, ¿vale? Es una especie de Warren Buffett, pero que no llega al nivel de Warren Buffett, que es el mejor inversor probablemente de la historia. Soros, no hay que olvidar que hundió el Banco de Inglaterra hace 20, 25 años con todo el tema del euro y la libra. Le costó al Banco de Inglaterra 1.200 millones de libras en un día. Y Soros más o menos tiene una fortuna estimada de unos 11.000 millones de dólares, que ya es un dinero. Pero bueno, sobre todo con lo que comentabas de los enemigos del hispanismo. ¿Qué enemigos tiene el hispanismo? Pues es uno que es el globalismo. Que no la globalización, ojo, el globalismo, básicamente. Y parte de este globalismo se entiende con lo que comentabas tú de la Agenda 2030, que existe. O sea, la Agenda 2030 no es teoría de la conspiración, es un hecho que existe. De hecho, todo esto de la Agenda 2030 surge con el foro de Davos, que fue un foro hace unos años, no te sé exactamente decir en qué año fue, pero ya hace unos cuantos años, entre políticos y grandes magnates, donde, digamos, se pactan una serie de acuerdos. La Agenda 2030 creo que tiene 17 metas y 169 objetivos, y esto está pactado, se pueden comprobar, de hecho, cuáles son. Entonces, bueno, en sí, la Agenda 2030 no es tanto enemigo del hispanismo, sino enemigo de lo que es el mundo occidental, ¿no? Porque al final lo que propone es una serie de control a la población que dices tú, es que no vamos a poder ni pensar prácticamente libremente, o sea, hasta los pensamientos nos van a tener controlados. Todo pues muy en base de lo que es la ecología, la igualdad, eh, técnicamente en factores que dices tú, ostras, pues esto tiene que ser positivo, pero claro, al final te quieren llevar por, por un camino, te quieren llevar por un camino. Por ejemplo, está claro que a nivel alimenticio, pues quieren apostar por el veganismo, pero claro, una cosa es que tú seas vegano, vegetariano o carnívoro, incluso hagas dieta carnívora y solo comas carne, que eso es perfectamente respetable y es tu decisión personal. Pero otra cosa ya es que te empiecen a imponer un modelo alimenticio, que te empiecen a imponer el veganismo. Y aquí es donde viene lo gracioso. ¿Quién es uno de los principales propietarios de empresas agrícolas que se dedican
Bueno, producción de alimentos veganos, Bill Gates. Bill Gates es uno de los propietarios más grandes de este tipo de empresas, ¿no? Entonces, es como que todo va teniendo relación. Soros, al final, sí es cierto que como individuo a nivel riqueza no es tan potente, pero Soros funciona o trabaja a través de una fundación, que es la Fundación Soros, que es la que mueve un poco los hilos. Obviamente, no sé si él es el cabecilla directo, pero desde luego es uno de los cabecillas, porque si no la fundación no llevaría su nombre. Entonces, bueno, hay este tipo de fundaciones, la Fundación Bill Gates también. Hace poco vimos que el gobierno de España le donaba 100 millones de euros, ojo, cuidado, 100 millones de euros a esta fundación. Y este tipo de fundaciones y grandes magnates son los que estuvieron implicados en ese foro de Davos donde se acordó lo que es la Agenda 2030. Se habla del tema del modelo alimenticio que va a seguir el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Tú vas a no poder comer carne? Seguramente sí puedas seguir comiendo carne. Lo que pasa es que en nombre del ecologismo y en nombre de la igualdad y de los animales y de sabe Dios qué cosa, al final te van a cobrar semejantes impuestos por comer carne que comer carne para el 90 o 95% de la población va a ser prácticamente imposible o algo muy esporádico. Por tanto, realmente lo que hacen al final es que estas grandes élites puedan seguir manejando el mundo, de hecho, de una manera mucho más, digamos, tener a la gente mucho más controlada. Y esto se ve en muchas otras cosas, por ejemplo. Esto sí que ya es un poquito más teoría de la conspiración, pero si te paras a pensarlo, tiene bastante sentido. Ellos sobre todo han empezado esto lo que es la Agenda 2030, no sé si tú estarás de acuerdo, también lo visualizarás, con la destrucción de lo que es el modelo masculino. O sea, lo que es el modelo del hombre, lo que es la fortaleza interior del hombre, la masculinidad. Ha empezado por destruir esto. ¿Por qué? Porque al final, tú si te paras a pensarlo, el hombre es el ser más combativo, el ser que opone más resistencia, ¿no? Entonces han destruido prácticamente lo que es el hombre y con ello la combatividad, la fortaleza, ¿no? del mundo. Y esto creo que ha sido el primer paso. Esto ya digo, es más teoría de la conspiración, ya no tengo manera de apoyarlo, que cada uno a raíz de lo que ve en la sociedad y de lo que ve en el mundo saque sus propias conclusiones. Pero bueno, a nivel general yo no diría que la Agenda 2030 es un enemigo del hispanismo, sino en sí de todo lo que es el mundo occidental. ¿De qué manera? Porque claro, a mí se me ocurre una forma bastante obvia y es que ese globalismo que enfrenta, claro, porque mucha gente todavía se ha quedado en el enfrentamiento, digamos, entre izquierda y derecha, ¿no? Pero yo lo veo más de otra manera. Yo lo veo que realmente existe un enfrentamiento entre globalistas contra patriotas. Me da esa percepción, ¿no? Sí, Ese globalismo lo que busca de alguna forma es destruir las naciones. sí, aunque fíjate que es la misma lucha de izquierda y derecha al fin y al cabo, porque ese globalismo está apoyado por la izquierda y normalmente, salvo casos excepcionales, por ejemplo, México es un caso extraño, porque realmente el presidente que les gobierna es de izquierda progresista, pero a la vez tiene muchos elementos nacionalistas. O sea, es una izquierda rara, la izquierda mexicana. También es cierto que llevan muchos años gobernando en México. Pero yo veo la misma lucha al final, veo una lucha de izquierda contra derecha, ¿no? Ese patriotismo, ese nacionalismo más apoyado en la derecha y ese globalismo más apoyado en la izquierda. Bueno, quizá la izquierda, en el caso, ahí convendría diferenciar entre izquierdas, ¿no? Porque es verdad que existe una izquierda que aquí en España la entendemos como izquierda progre, que es un poco la que ha gobernado, Eso te que quería es, comentar que es la también. que... es que me gusta establecer la diferencia porque sí que he escuchado, bueno, supongo que conocerás a Roberto Roberto Vaquero. Vaquero, sí, Sí, de hecho te lo iba a comentar. Es claro, que la izquierda progre está consiguiendo lo que parecía claro. imposible, que es aunar la falange y el Eso te iba a comunismo. decir, O eso te iba a sea, decir. es una cosa. Entonces, Me recuerda, si me lo permites, un poco a cómo se alían Estados Unidos y la Unión Soviética para derrotar el nazismo. O sea, al final, la izquierda progresista ha conseguido lo mismo, que se alíen factores totalmente distintos para derrotarlos.
Sí, lo único que tengo que matizar a lo que has dicho, yo creo que, que esa izquierda progre, vamos a decir, que no es la misma izquierda que seguramente defienda a Roberto Vaquero, por lo que yo escucho No, a no, Roberto para nada. Vaquero, Sí, ojo. sí, yo también lo veo bastante, ¿eh? Y eso que yo soy anticomunista, pero total. Exacto, sí. Yo creo que el mérito precisamente de Roberto Vaquero es que ha conseguido que bastante gente anticomunista le escuche. Sí, sí, es Entonces, algo que le valoro. y pueda decir, pues mira, no comulgo con sus ideas, pero en esto sí le puedo dar la Exactamente. razón. Por Y ejemplo, bueno, pues yo lo que veo de Roberto Vaquero, no sé si sigue tu canal, si nos llegará a ver, pero lo que valoro de él es que antes de ser comunista es patriota. Al igual que yo, antes de ser capitalista o ser cualquier cosa, pues soy patriota también. Entonces, ujú, ahí hay un nexo, un lazo común. sí. Sí, quizás sea eso, que él también se opone bastante a esa izquierda progre. Y lo que te iba a decir, que era, me estaba dando un poco la vuelta entera, el rodeo para llegar a esto. Yo creo que sobrevaloramos a esa izquierda progre. Y sobrevaloramos a esa izquierda progre, y te voy a explicar por qué. Porque tendemos a pensar que ellos están trabajando por conseguir esa Agenda 2030, por conseguir ese globalismo, por conseguir tal. Y yo creo que no, que ellos realmente no lo saben o no se quieren dar cuenta, pero son, perdón por la expresión, son el tonto útil Tal cual. de la Agenda 2030. Es Claro. decir, ese progre, digamos, izquierda progre, me refiero, que puede estar de alguna manera tomando decisiones que cree que son buenas, que cree que está en el camino correcto, realmente está obedeciendo a otros planes, pero él no lo sabe. Claro, mira, yo he empezado recientemente a leer sobre filosofía y una de las ramas de la filosofía que más me estoy interesando, que más me está gustando, es el estoicismo. Y básicamente uno de los principios del estoicismo es dejar de lado el odio y el rencor para llevar una vida feliz. Entonces es entender que el otro piensa y dice lo que dice y piensa lo que piensa, no por fastidiarnos a nosotros, sino porque piensa que realmente eso es lo que va a ser mejor para el mundo. Y también te digo otra cosa, la mejor forma de mantener cautivo a un esclavo es que nunca sepa que está cautivo, que es un esclavo. Y esa es otra forma. Obviamente, eh, la gente que dirige la Agenda 2030 o que está intentando llevar a cabo y realmente controla, tiene el poder, son grandes familias. Le llaman las 13 familias, ¿no? Porque son supuestamente las 13 familias más poderosas y una de ellas son los Bloomberg. Los Bloomberg tienen prácticamente controlados, tienen el monopolio de los medios a nivel mundial. Entonces, al final, es muy, muy importante, ¿no? Cuando tienes prácticamente todos los medios controlados, cuando tienes el discurso y el relato, pues es muy fácil tener controlada a la gente. Y la verdad, lo que te decía, la mejor manera de tener a un esclavo controlado o en cautividad es que nunca sepa que es un esclavo. Por tanto, al final lo que se le da a la gente es la ilusión de que ellos están decidiendo por sí mismos, cuando no es así. Entonces, lo que no se suele dar no se suelen dar de cuenta esta izquierda progresista es que ellos no controlan nada, son completamente marionetas al servicio, pues de estos, ya digo, grandes familias, grandes élites políticas y empresariales, pero claro, básicamente eso, que no lo hacen por maldad. Si en la escuela desde pequeño te han estado dando cierto discurso, si en los medios te han estado dando cierto discurso, si en las redes sociales te han estado dando cierto discurso, pues tú al final es normal que pienses de una determinada manera. Claro, pero entre los enemigos del hispanismo, que como hemos comentado, pues puede estar Soros, puede estar, bueno, del hispanismo, vamos a decir ahora ya de España directamente, que puede estar Soros, que puede estar, pues como dices, la familia Bloomberg, que por cierto, Michael Bloomberg, has dicho que controlaba prácticamente todos los medios, con lo Ujú. cual, nada, pues este hombre si quiere, pues puede hacer la propaganda que quiera de lo que quiera, porque vamos, controla prácticamente todo, ¿no? Bueno, no es él solo, es como tú has dicho, es una familia realmente, no Sí, habría sí, que sí, sí, hablar sí. tanto de Michael Bloomberg, sino Claro, de la completamente. familia Bloomberg, ¿vale? Por todas las redes que controlan y tal. No me salía antes el nombre. En el caso de Soros era el Open Arms, en una Sí, de sus por sociedades ejemplo. que precisamente sirve para ese movimiento, ¿no?
de personas de alguna forma encubierta, pero están ocasionando un efecto llamada con la inmigración, ¿no? Y eso no es casualidad tampoco, Pax? Te lo digo así, el tema de la inmigración no es casualidad. Responde, obviamente, también a una serie de factores geográficos, como es el aumento de la población en África y tal, pero no es casualidad tanta inmigración. Solo basta con ver un poquito la situación de Francia a nivel inmigración, lo que ha llegado y así. La No, tampoco situación de Francia, bueno, es verdad que es muy complicada con el tema de la inmigración porque hemos visto que ha recibido muchos inmigrantes, no ha sido en poco tiempo porque ya lleva décadas, Sí, sí. pero no ha sido capaz de que se integren en el caso de Francia. Sin embargo, España debe tener un porcentaje, que no número absoluto, sino porcentaje de inmigrantes bastante parecido al de Francia y sin embargo sí que ha conseguido una integración mayor. No tanto, o sea, el porcentaje de inmigrantes, no tanto, y si lo vemos en inmigrantes, España también tiene mucho inmigrante hispanoamericano, que obviamente el hispanoamericano, excepto algunos grupos como son los Latin Kings y poco más, no tienen esas dificultades para integrarse. Lo que es a nivel africano, pues España tiene, obviamente, pues a lo mejor, sé que marroquíes tiene unos 800.000 marroquíes España, que ya es bastante. Pero a nivel lo que es todo el continente africano, pues a lo mejor estamos rondando el 1,5 millones, el 1,600,000, ¿no? Bueno, Pero a nivel... Francia, según veo el porcentaje de inmigrantes, es que justo lo he buscado mientras hablábamos, son 4 millones de inmigrantes, el 12% de la población sería inmigrante, 12,3. Y en el caso de España son casi 3 millones de inmigrantes, pero el porcentaje es algo claro, mayor, es el 12,9. O sea, tenemos más inmigrantes porcentualmente que Francia, si no estoy equivocado. 3 millones dijiste. 2,900, sí, casi 3 millones. No En puede ser, no, 2019, en no, pero 2019 no, estoy no viéndolo puede aquí. corresponder al 12% de la población, porque si en España somos 47 millones, 2,9 no son el 12%. Especifica en un anexo con una llamada que son inmigrantes hombres. Entiendo que igual está excluyendo a las mujeres la estadística. No sé, No te sé. paso ahora si no el enlace para que lo consultes. Sí, 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 habría que verlo. Pero bueno, Vale. A mí también me llama la atención, de todas formas, que sí, pudiésemos nosotros tener más que Francia. sí, pero grosso modo, que el tema de la inmigración tampoco es casualidad. O sea, tanta, te puedo comprar hasta cierto punto, pero tanta, ahí hay muchos intereses. También por parte de Marruecos, ojo, que antes lo hablábamos, utilizan a su gente también como moneda política. O sea que... Sí, sí que es verdad, has comentado que es verdad que a España vienen muchos inmigrantes también de Hispanoamérica, que al final entre idioma y religión y cultura, pues es fácil que se integren, ¿no? Quizá el ejemplo de la cultura más diferente, yo creo que podría ser la de los chinos, que también vienen muchos chinos, y es verdad que no suelen dar problemas a nivel de violencia. No. España, por lo menos que yo sepa, no tiene, bueno, igual existen, porque también se ha hablado de que existen mafias de China y tal, sobre todo Están en Cabo Calleja y demás, las triadas chinas pero por están lo sobre menos todo no muy presentes suele. en Madrid. En Sí, Madrid y Valencia. sí, en Cabo Calleja, que es precisamente donde tienen ahí un poco su sede, que es pues como una pequeña Chinatown que existe en Madrid. En realidad es un polígono industrial muy grande donde hacen son sobre todo naves y locales donde tienen su actividad comercial. Lo que ocurre es que a mí no me consta, igual estoy equivocado, a mí no me consta que sean mafias ni demás, pero bueno, Claro, obviamente. alguna vez ha salido alguna noticia que parece ser que tenían ahí alguna, sobre todo relacionado con la venta de productos de falsificación, que no me salía la palabra. Claro, y tú ¿Vale? tienes también que tener en cuenta que muchos bazares chinos y así realmente son empresas de lavado de dinero. Básicamente son tapaderas para lavar dinero. No Claro, todas, obviamente, ni es, siquiera un es, porcentaje tal, pero algunas son lo que son. Es lo que te iba a decir, es decir, en el caso de España tenemos por un lado inmigrantes que vienen de muy lejos y que no tienen ni la misma cultura ni el mismo idioma y mal que bien acaban integrándose, como es el caso de los chinos. No sé si integrar es la mejor palabra, pero bueno, No. vienen, trabajan y por lo menos, o sea, que decir, yo no he visto
a ningún barrio o distrito quejarse de que les han puesto, de que se les ha ido a vivir una familia de chinos. Es decir, no es un tema racial No, 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 que la no, gente no. se queje. Del Es mismo un modo tema. que Claro, tampoco suele haber problemas porque tengas vecinos de Hispanoamérica, normalmente. claro. Es decir, incluso hay barrios en los que se han, bueno, por lazos familiares o por lo que sea, han ido, vamos a decir, acumulándose familias de origen hispanoamericano y, bueno, pues ya te digo, puede haber un problema como lo puede haber en un barrio que no sea de allí. Pero en el caso de Francia sí que ha recibido un porcentaje elevado de inmigrantes musulmanes que bueno, muchos de ellos ya hablaban francés, es decir, o sea que no me vale la excusa del idioma, de no, es que no se Claro. integraban por el idioma. Entonces, claro, aquí ya no te sé decir, no sé si es que los españoles, como salimos a la calle en cuanto tenemos oportunidad, al final acabamos haciendo que se integre todo el mundo, cosa que no pasa en el norte de Europa, pero bueno, Francia no es el norte de Es, Europa, así que no te sé decir. claro, es lo que comentaba antes, la capacidad integradora del mundo hispano. O sea, la manera que tenemos de vivir, de entender la vida los españoles, pues es diferente a la de los franceses. Sobre todo es un choque de culturas. Al final, tú piensas que nosotros somos países, aunque bueno, pues obviamente somos países laicos, pues de una mayoría católica o con unos valores Sí, judeocristianos. tradición católica, Sí, eso es. básicamente, y ellos vienen de un mundo musulmán. Entonces es un choque de culturas muy grande para muchos. No digo que haya musulmanes que no se integren. Yo conozco a marroquíes, a gente marroquí, pues que en poquitos años pues, ha aprendido a hablar el español, trabaja y todo. Y cero fallos. Pero hay muchos que no. Hay muchos que no vienen con esas ideas. Y bueno, yo lo que digo es que no creo que el tema de la inmigración sea casualidad. Yo creo que responde no solo, obviamente, a la Agenda 2030, sino también a muchos factores de cómo está el mundo configurado actualmente, geopolíticamente hablando. Ujú. Además, bueno, se me había olvidado, de cara a que sí se da una buena integración generalmente, ya siempre hay excepciones, y no las niego para Claro, nada, pero sí que es verdad que en España se da bastante integración porque se me había olvidado, una de las comunidades más numerosas en España son los rumanos. En España hay sí. muchísimos rumanos y igualmente las tasas de integración son altísimas. Es decir, cualquiera que haya trabajado con rumanos sabe que por lo general son gente muy trabajadora y bueno, sin ningún problema. Sí, aquí pasan dos cosas también con los rumanos, a la hora de hablar de rumanos. Hubo una época, no sé si te acordarás, tú creo que Pax eres algo más mayor que yo, y Yo hubo tengo una 32, no sé cuántos años tienes yo tú. tengo 24. Ah, Yo sí, tengo 20. algo te saco, sí. Claro, entonces, bueno, yo creo que si me acuerdo yo, tú te acordarás más. En torno al 2010, 2008, 2012, hubo una época que la verdad es que eh, hubo bastante criminalidad, ¿no? Por parte de los rumanos, que siempre que salía una noticia de robo, de no sé qué, rumanos, rumanos, rumanos. Además, rumanos, no búlgaros, no húngaros, no checos, no, rumanos. Pero sí que es cierto que últimamente eso ha acabado. ¿Y qué pasa con los romanos también? Pues que son un pueblo latino, al igual que nosotros. Entonces, en parte el idioma es parecido también, el rumano, aunque parezca que no, uno puede entender muchas palabras de rumano sin saberlo, ¿no? Porque es parecido entre comillas, parecido al español, porque procede de esa base latina, ¿no? De esa base del latín. Y también un poco de su idiosincrasia también. Entonces, al final el rumano, eh, pues se suele integrar bastante bien, suele aprender muy rápido el español también. Yo creo que en parte por esa base latina, ¿no? Esa pertenencia al imperio romano que tuvieron. Sí, ya estaba justo mientras hablábamos mirando los datos de inmigración en España. Claro, el censo que tengo aquí delante, el que te pasas es de 2019, hay uno de 2019, otro de 2020, pero el que está ya desglosado es de 2019. Me llama la atención que lo que más hay son marroquíes, que vienen, bueno, hay 711.000, lo cual es en 2019 me parece poco, porque yo juraría que había más. Claro, yo te dije 800.000. Lo escuché la cifra ahora con el partido este de España-Marruecos. Sí, Lo claro, es que escuché ahora. como es de Sí, 2019, al final ya claro, son casi 4 años. claro. Y la segunda que más, precisamente Rumanía, con 622.000. Sí. Sí, y luego ya por otro lado casi todos son hispanos, ecuatorianos, colombianos. De Reino Unido hay muchos, 300.000. No sabía que había tantos. Sobre todo jubilados que van a la costa mediterránea, a las Canarias, Sí, se compran ahí la casa y será eso. pasan su jubilación. Sí.
Franceses también hay muchos, supongo que en la misma línea. Argentinos sí he trabajado con bastantes, o sea que entiendo que es población joven. Yo tengo familia en Argentina, de hecho. Ujú. Mi prima pues estuvo unos años viviendo aquí en España, pero se volvió para Argentina y tengo familia en Argentina, sí, por ejemplo. Y luego, ya te digo, del mundo hispano, pues hay muchísimos. Me llama bastante la atención el dato de los venezolanos. Venezolanos hay 200.000 en España en 2019, ya te digo. Pero me llama la atención porque en Venezuela solamente hay 28 millones, creo recordar, 28, Sí, 30 millones. 28, 20, 30, No, sí, no por es ahí. un país muy grande como No, para tener de, a 200.000 en España. claro, de hecho, tiene una cosa curiosa Venezuela, que es de los pocos países que pierde población. O sea, en general, Hispanoamérica tiene unas tasas de natalidad bastante altas para los estándares modernos. Y Venezuela, aunque también tiene una tasa de natalidad alta, la tiene también de mortalidad y sobre todo de migración, ¿no? De gente que se va. Cabe destacar una cosa con los venezolanos que a mí me encanta y me apasiona, que es que llegan aquí a España y se vuelven unos patriotas españoles que en mi Sí, vida. O sí sea, que yo es cierto, sí que es la cierto. gente que más vive Sí la que es cierto. españolidad, ya no te digo el hispanismo, la españolidad, suelen ser los venezolanos. O sea, yo Es conozco un montón cierto. de venezolanos que van con la bandera de España, que vamos, que te define aquí un poco más. Yo, sí, yo trabajaba con un par de venezolanos y recuerdo cuando fueron las elecciones de mayo en la Comunidad de Madrid. Bueno, ellos, fíjate, en el ambiente laboral, que siempre recomiendan no hablar de política ni nada, bueno, pues ellos eran aférrimos de Ayuso, que había que votar a Ayuso como Claro, fuese, que Ayuso era la porque resistencia que ellos, tenía España según ellos, y claro, que si no que íbamos a acabar en una dictadura como la que había en su país, es decían. que escaparon de Venezuela precisamente por Claro. eso. Pero no deja de ser curioso porque Simón Bolívar era de Caracas, claro. Entonces, ¿qué pensaría Simón Bolívar de esos venezolanos que vienen y se pone ahí, ¡viva España! No sé. Sí, sí, sí. Ya te digo, entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es verdad que ya te digo que viene sobre todo mucha gente también de Europa del Este, pero por lo general yo creo que España es un país bastante integrador. Sí, Supongo que va más en la línea de lo que tú has dicho, que no se debe a las políticas que lleve el funcionario de turno, ni al dinero que se destine en integración ni demás. Precisamente creo que los que están tutelados por el Estado son los que más problemas dan. sí. Pero bueno, sin embargo, los que vienen, al final se acaban relacionando bien por trabajo, bien porque salen a la calle y los españoles, pues en cuanto hace un poco de calor, están en la calle, están comiendo, bebiendo. Al final España es un país alegre, ¿no? Sí. Pues quizás sea eso lo que haga que aquí sí se integren y que en otros países, sobre todo de Europa, especialmente Francia y Alemania, que es donde yo veo que tienen más problemas, Mm. sobre todo con el Inglaterra Islam. también, Inglaterra Inglaterra. también con el Islam está teniendo muchos problemas y no Y termino es yo curioso, de... ¿eh? Porque yo siempre es cierto que en Europa, y sobre todo lo que fue la península ibérica durante muchos años, ha habido una percepción de amenaza con el tema del Islam. Estaba el Imperio Otomano por ahí, también por las aguas del Mediterráneo, la batalla de Lepanto, todo esto, ¿no? Siempre ha habido una percepción de amenaza, pero yo, que ya te digo, yo por ejemplo me he leído la Biblia, no me he leído el Corán, pero me he informado sobre el Corán bastante. Y a lo que es a nivel de religión, realmente no hay tantas diferencias entre el cristianismo y el islamismo. O sea, Jesús, por ejemplo, es una figura muy importante para el islamismo también. Me hace mucha gracia cuando también la izquierda progre ataca a Jesús, ¿no? Ataca a la religión católica atacando a Jesús. Pero también sabed que estáis atacando a los musulmanes cuando atacáis a Jesús. O sea, que esto no lo saben seguramente. Pero es lo que quiero decir, a nivel religioso, pues no hay tantas diferencias. No sé por qué al final se genera tanto esta. Yo creo que viene por eso, por esa percepción de amenaza, ¿no? De que, por ejemplo, para mí no lo he comentado, pero lo venía pensando cuando hemos hablado de hacer la colaboración. Para mí tiene una importancia vital en lo que soy yo como persona o a mi manera de entender lo que es la hispanidad y mi nacionalismo español son el tema de las figuras libertadoras, pero no libertadoras de América, sino nuestras figuras libertadoras. O sea, los grandes personajes de la Reconquista, el Cid, Alfonso X el Sabio, Don Pelayo, Isabel la Católica. O sea, yo para mí esas figuras son libertadoras, son donde nace España realmente, la cuna de la españolidad, de la hispanidad. Para mí está ahí en esa época de la Reconquista. Es cuando por primera vez las potencias
de la península ibérica se empiezan a unir, empieza a palparse, ¿no? Eso, para mí, ya digo, para mí son libertadores. Este tema, además, lo tengo bien conocido, porque esto no acabe siendo al final una charla de historia. Si quieres, lo dejamos para otro día en Vale, vale. tu canal, si quieres. Y hablamos ahí también Sí, de es que si no yo me historia, motivo de hablando de cómo, de cómo. historia. No, pero es que está bien lo que has dicho, porque es verdad que hay un interés por destruir esas figuras. Hay un interés Sí, porque a la Reconquista se la deje de llamar Reconquista, por pintar al Cid como un mero mercenario, por atacar la figura de. Bueno, por atacar la figura de Don Pelayo, no, sino por atribuirle unos orígenes pues muy alejados de España, prácticamente con todas las. Y así, en paralelo, con una idealización de Al-Ándalus, que esto ya. tampoco es casual eso, ¿eh? Claro, Tampoco es es que es lo casual. que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Y esto Aunque va eso muy tiene, aunque eso tiene que ver más con la leyenda negra, también te digo. con la leyenda negra, pero también con la posmodernidad imperante, que puede releer esas culturas en clave contemporánea. Sí, también. Entonces, ya te digo, de este tema estaría bien que hablásemos largo y tendido en el próximo, pero en relación a lo que has dicho sobre el Islam con Jesucristo, es que el Islam considera a Jesús como uno de los mensajeros de Dios. Es decir, lo Tal único que cual. no le considera el Mesías, o sea, el Claro. único Mesías, vamos a decir, es un Ujú. mensajero como ha habido otros. De hecho, según el Islam, es un requisito indispensable para ser musulmán respetar y creer a Jesús. Sí, pero ojo, porque Jesús, hay una pequeña matización con lo que dices tú. Jesús para ellos no es un mensajero como otro cualquiera. Jesús solo está por debajo para ellos de Mahoma. Es el máximo mensajero de... Mira, incluso si me lo permites, voy a hacer una pequeña puntualización que me parece curiosa de la palabra Alá. Alá es Dios. Dios es Dios. Tanto para el islamismo como para el cristianismo, Dios es Dios, Alá, que viene de una palabra en hebreo que es Olá, que ellos han arabizado a Alá, pero yo perfectamente podría llamarle Alá, a Dios, no utilizar la palabra Dios, Sí, y o sea, sería al el final es una mismo. traducción, realmente, es Sí, una al traducción. Es final como es. decir, no, es que los ingleses no creen en Dios, creen en God. No, al Claro, final estás pues usando otra palabra, pero esto es porque en tu idioma se dice básicamente de otra igual. manera. Exactamente. Entonces, bueno, simplemente destacar que para ellos, pues Jesús tiene una importancia relevante. De hecho, fíjate su importancia, que en el Corán Jesús aparece 25 veces y Mahoma aparece 4. O sea, la importancia que tiene, incluso muchos musulmanes no saben o no se dan cuenta de la importancia que tiene Jesús en el islamismo, pero es lo que te digo yo, al final no son religiones tan distintas. No, claro, de hecho, muchas veces se ha hablado de que las tres religiones del libro tienen más en común que de diferencias. Ujú, sí. Hablo de judíos, cristianos Judíos, y cristianos, sí. musulmanes. Tienen un sustrato común que parte de la más Ujú. antigua, es verdad, que es el judaísmo. Después, cronológicamente, es el cristianismo y la última es el islam, ¿no? Claro, cada una ha tenido sus restricciones, cada una tal. Yo tengo mi percepción, esto es una opinión personal, igual alguien me dice, pues mira, no tienes ni idea con esto que has dicho, pero bueno, es una percepción que tengo yo, igual me estoy aventurando, pero a mí me da la sensación de que el cristianismo triunfa más que el resto porque es algo más laxo en sus dogmas. El cristianismo yo creo que triunfa más, además de por ser más laxo en sus dogmas, por la percepción que se tiene de Dios, como un ser más compasivo, más misericordioso, ¿no? Al final, como que en el Islam la persona está más supeditada a Alá y a sus deseos, y en el cristianismo la persona, yo por ejemplo, como entiendo la religión católica o el cristianismo en sí, cuando se dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, yo no me imagino a Dios con dos patas, con dos brazos y con cabeza, no, o sea, no me refiero a la forma física, de hecho, para mi forma de entender a Dios no tiene una forma física como tal. Pero me refiero a que cuando nos hizo a su imagen y semejanza es más a que nosotros también podemos tomar decisiones, también podemos influir sobre la vida, así como él influyó en el universo y creó el universo y todas estas cosas, nosotros también tenemos esa cierta capacidad, ¿no? Entonces, yo creo que también viene a raíz de eso, ¿no? De que ha triunfado más, de que somos más como libres dentro del cristianismo, mientras que en el islam y en el judaísmo, sobre todo el ultra ortodoxo, están más supeditados a Dios, a la voluntad de Dios. Mi opinión también personal, ¿eh? También te Sí, digo. claro, claro. Que al final, aquí Pues, también cada uno tiene su propia manera de ver la religión. Esto, cada persona es un mundo.
Pues Aitor, creo que hemos dado respuesta a los temas que han ido saliendo. Ha sido un placer tratar todos estos temas contigo. Se nos ha alargado un poco porque habíamos Da dicho igual. 1 hora, pero vamos, la verdad que muy cómodo y muy bien. No quiero acabar sin antes darte la enhorabuena, que sé que recientemente has alcanzado los 100.000 suscriptores, o sea, Sí. ya has alcanzado ese hito, ya tienes esa placa de YouTube. Bueno, Bueno, la dicen placa que tarda todavía en no. llegar, ¿eh? Sí, sí, Dicen sí. que tarda en llegar, pero bueno, aunque no la tengas físicamente, al menos ya sabes que te Sí. corresponde. Y la verdad que es un logro. No sé cuánto tiempo llevas. Dentro de poco estará por aquí, La la tendrás pondré ahí por ahí. puesta. ¿Cuánto tiempo Sí, llevas en YouTube? llevo realmente el canal y algún vídeo subí en 2014, ¿vale? Pero como tal, yo subiendo vídeos cara a cara, digamos, con la audiencia, llevo desde mayo, junio del 2020, que fue todo el tema de la cuarentena y bueno, como me aburría en casa, pues me dio por empezar a Sí, subir sí, sí. vídeos. Pues has tenido un crecimiento increíble, la verdad. Y no es para nada fácil. Además, con temas militares, que parece que la Sí, gente ya lo asocia a cualquier cosa mala y tienden a evitarlo. Así que nada, te animo a que sigas. Te animo, bueno, ya sabes que a este programa estás invitado todas las veces que quieras. Si quieres hablar de temas militares como hoy o cualquier otro tema que también hoy han ido saliendo. Y bueno, pues nada, ya te digo, estarte agradecido y a los oyentes que nos están escuchando, aunque ya lo sabéis, recalcar que podéis proponer nuevos temas o nuevas sugerencias para próximos vídeos y si queréis contraargumentar algo, pues os leo en los comentarios. comentarios.